Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vengo con un video muy fácil y muy sencillo de realizar, el cual me han pedido mucho por Facebook, que es cómo se hace una disminución en punto granny. En este caso les voy a explicar aquí, pero pues generalmente la explicación se haría en una sisa más o menos para una blusa o a los lados, pero yo lo voy a realizar aquí para que les quede mucho más claro. Aquí estoy realizando un suéter en forma de pentágono, el cual pueden encontrar en mi canal de YouTube. Igual manera les voy a dejar el suéter en el primer comentario fijo o en la cajita de descripción. Aquí es solo por poner un ejemplo de cómo se realiza el punto, la disminución de punto granny. Aquí ya llegué a mi esquina y voy a hacer la cadena de separación. Entonces aquí voy a tejer el punto granny normal, que serían 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Entonces este sería nuestro punto granny normal. Ahora cadena de separación y vamos a empezar con la primera disminución. La disminución la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí un punto alto. En la mitad de estos 3 puntos altos voy a hacer un punto alto y en el próximo espacio un punto alto. No se va a ver obviamente igual de perfecto a este, pero es con el fin de que podamos realizar la disminución, sobre todo en la sisa, que es donde siempre debemos realizarla, o a la hora de realizar una blusa. Entonces vamos a hacer aquí un punto alto en el próximo espacio, que sería este. Ahora aquí me dirijo al segundo espacio. Vamos a realizar un punto alto y ahora en este espacio vamos a hacer la disminución y vamos a hacer un punto alto, y así es como me queda la disminución. Ahora cadena de separación y me voy a dirigir al próximo espacio. Vamos a hacer los 3 puntos altos de punto granny normal. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Entonces así es como se ve una disminución de punto granny. Ahora vamos a iniciar acá. Aquí ya hice mis 3 puntos granny, cadena de separación, y aquí en este espacio vamos a trabajar normal. Vamos a hacer 3 puntos altos dentro del mismo espacio y cadena de separación. Digamos que necesitamos hacer otra disminución, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar lazada, ingresamos al próximo espacio y realizamos un punto alto. Nuevamente lazada aquí en el segundo espacio, en el segundo punto alto. Recuerde que hay 1, 2 y 3. Aquí en el segundo voy a hacer un punto alto. Y aquí en el próximo espacio voy a hacer otro punto alto. Lo que pasa es que se ve muy notorio puesto que la lana es muy gruesa. Estoy trabajando con una aguja de 5,5. Obviamente entre más delgado sea el hilo, pues menos se va a notar la disminución. Lo hice aquí grande con el fin de que ustedes puedan apreciarlo bien a la hora de ustedes realizar la disminución. Entonces aquí ya tengo mi disminución, cadena de separación, y vamos a seguir al próximo espacio con 3 puntos altos. Nuestro punto granny, 1, 2 y 3. Cadena de separación. Y así es como nos queda. Aquí finalmente voy a ingresar aquí con 3 puntos altos, punto granny, 1, 2 y 3, y así van trabajando su tejido de acuerdo como ustedes hayan elegido. Entonces aquí es para darles una explicación, porque el hilo es muy grueso y para que se note muchísimo mejor. Vamos a hacer la última disminución aquí, si les parece. Entonces vamos a hacer la última disminución. Vamos a tomar hilo
ingresamos al próximo espacio, realizamos punto alto, nuevamente lazada. Aquí en la segunda cadena voy a tomar y voy a realizar un punto alto, y aquí en este espacio voy a hacer un punto alto. Ya hice mi disminución, cadena de separación, ingreso al próximo espacio y hago mis 3 puntos altos. Y así es como nos queda. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.